Hoy vamos a explorar el papel de la víctima en la historia del crimen y el castigo, que es uno, la verdad, sorprendente y lleno de cambios. Acompáñenme en este análisis donde vamos a desglosar un tema que es bastante complejo. Para empezar, vale la pena hacernos una pregunta que nos ponga a pensar. En todo el drama que es un crimen, ¿de quién se trata realmente la historia? Bueno, la respuesta ha cambiado de una manera radical con el tiempo. Y todo este viaje empieza con el significado mismo de la palabra víctima. Es que, fíjense, es muy curioso que el significado original de víctima no tenía absolutamente nada que ver con un crimen. Se refería a una ofrenda, a un sacrificio, a alguien que era literalmente vencido. Desde que existe el crimen, pues existe una víctima. Eso es obvio. Pero, y aquí viene lo interesante, su papel en la justicia que venía después, bueno, eso no siempre estuvo garantizado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue que la persona que sufrió el daño pasó de ser el centro de la historia a quedar, digamos, en un segundo plano? Imagínense la justicia como una obra de teatro. Durante muchísimos años, los únicos dos actores en el escenario eran la víctima y el delincuente, y, a menudo, todo se resolvía a través de la venganza privada. Pero, a lo largo de los siglos, a medida que el Estado moderno fue tomando el control para intentar parar esos ciclos de violencia, el papel de la víctima se fue haciendo cada vez más pequeño. Pasó de ser la vengadora a ser básicamente una simple testigo. A este proceso se le conoce como el principio de neutralización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el crimen deja de ser una ofensa contra una persona y se convierte en una ofensa contra el Estado, contra la sociedad. Pero la historia no acaba ahí. Ya en el siglo XX algo empezó a cambiar. Apareció un movimiento muy fuerte que empezó a cuestionar todo este sistema y a exigir que la víctima volviera, por así decirlo, al escenario principal. Este movimiento, conocido como victimología, argumentaba algo muy potente, que un sistema de justicia que se olvida de la persona que sufrió en el daño es, en el fondo, un sistema incompleto. Y estas ideas tuvieron eco. Organismos internacionales como las Naciones Unidas comenzaron a trazar unos principios fundamentales, impulsando un sistema que por fin reconociera el derecho de la víctima a la justicia, a la verdad y a una reparación. Ahora, claro, devolverle el protagonismo a la víctima suena muy bien, pero no es nada sencillo. Para entender lo complicado del asunto, vamos a ver un caso de estudio moderno, un caso de Colombia. Colombia se enfrenta a unas tasas de criminalidad altísimas. Esto, lógicamente, crea una cantidad enorme de víctimas y pone una presión inmensa sobre su sistema de justicia. Y el sistema, la verdad, batalla muchísimo para dar resultados. Solo un 4% de los casos de homicidio acaban en una condena. ¡Un 4%! Esto significa una tasa de impunidad del 96%. O sea, casi ninguna víctima llega a ver que se haga justicia. Como respuesta a esta crisis, se propuso una reforma bastante controversial: darle a las víctimas el poder de perseguir los delitos por su cuenta, contratando sus propios abogados sin tener que pasar por el fiscal del Estado. Esta propuesta pone sobre la mesa una tensión fundamental. A ver, ¿es la justicia un juego donde si le das más voz a la víctima, necesariamente le quitas derechos al acusado, o se puede encontrar un balance? Y esto nos lleva a la pregunta final, la más importante. ¿Darle más poder a la víctima de esta forma crea un sistema que es más justo para todos? Quienes critican esta idea señalan varios peligros. Primero, la desigualdad. Solo las víctimas con dinero podrían buscar justicia. Segundo, el sistema podría volverse selectivo. También está el riesgo de que los abogados privados no sean tan imparciales como un fiscal. Y finalmente, que el Estado se lave las manos de su deber de dar justicia para todos. El verdadero reto aquí no es escoger entre la víctima y el delincuente. Es mucho más complejo. Se trata de encontrar un nuevo equilibrio, uno que sirva a la necesidad de orden del Estado, que proteja al acusado y que al mismo tiempo honre la necesidad de justicia de la víctima. Y así nos quedamos con este enorme desafío, una pregunta que, a día de hoy, sigue dándole forma a los sistemas legales de todo el mundo.